hermanos, el Señor les bendiga mucho y gracias por ser parte de este canal. Gracias por estar aquí visualizando esta información nuevamente. De antemano, muchas gracias. Hermanos, en el último video explicamos acerca de la herejía judaizante a la luz de la palabra, utilizando los versículos que aparecen en la carta a los Gálatas. Dejamos esta doctrina totalmente refutada y mostramos a la luz de la palabra y con contexto histórico de que realmente es apostasía y que es parte de ese pecado abominable del que hablaba Pablo, que algunos apostatarían de la fe en el final de los tiempos. Obviamente el final de los tiempos es una época determinada a partir de la crucifixión y resurrección del Señor. Desde ahí empiezan los últimos tiempos, obviamente, porque el libro de Daniel también nos muestra esta realidad. Estamos viviendo últimos tiempos desde que Cristo vino a la tierra y desde que ascendió nuevamente a los cielos. Hermanos, en el video de hoy, como lo prometimos, vamos a hablar qué es y a enseñar acerca de qué es la salvación por la gracia. Hago un paréntesis antes de iniciar. La gracia es una de las doctrinas fundamentales. Es de suma importancia conocer qué es la gracia del Señor y el por qué debe ser indispensable dentro de nuestra formación cristiana para no caer dentro de la herejía de las religiones tradicionales que nos enseñan la salvación por medio de las obras, de cualquier tipo de obra. Entonces vamos a analizar esto detenidamente con referencias históricas y también algunas referencias seculares. La palabra gracia proviene del griego charis o charis. La gracia es el producto del don de la justicia mediante Jesucristo. Está diciendo que es el producto de la justicia mediante Jesucristo. O sea que no es mediante nosotros. Algunas personas creen que la salvación se aplica por medio de las buenas obras o que nosotros realmente hicimos algo muy bueno para merecerlo. Hay personas que al día de hoy, aun siendo supuestamente cristianas o seguidoras de Jesús, dicen que ellos eran muy buenas personas. Se aplican virtudes que tal vez las tuviesen o las hayan tenido. Eran buenos hijos, buenas hijas, buenos esposos, buenas esposas, buenos maestros, buenas maestras. Eran personas honradas, eran personas honestas, eran personas tal vez religiosas. Eran personas que supuestamente no han matado a alguien, no han hecho mucho daño. Pero obviamente esto, hermanos, como dice la palabra del Señor, y ahorita lo vamos a mirar dentro de la palabra del Señor en la carta a los Efesios, nos dice que nosotros no éramos salvos por medio de obras de ningún tipo, ni obras buenas ni obras malas. Realmente no hay un colectivo de personas que llegue al cielo por medio de sus buenas acciones o que pretendan llegar al cielo sin creer en Jesucristo, porque obviamente vamos a mirar religiones en la tierra, por ejemplo como lo es el budismo o como lo es el mahomatismo o todo ese tipo de otras religiones que enseñan a vivir una vida aparentemente buena, o sea, dentro de lo que cabe, dentro de la moral, los principios de la ética y de los valores, enseñan a vivir una vida aparentemente buena, y uno ve a esas personas y cree que son hasta cristianas, porque uno se podría hasta confundir. Pero ellos obviamente responden: no, yo no creo en deidades, creo solamente que yo soy Dios y que yo puedo comportarme bien y que yo voy a ir a mi salvación propia. Entonces vemos que son personas que están totalmente desviadas, y de hecho dentro de la fe cristiana hay personas que creen que es así, que entre más, obviamente que más supuestamente apartado se vea, o que porque ayude mucho a los necesitados o a los pobres, o porque comparta sus bienes con las personas, eso les llevará al cielo sin tener una fe auténtica o un nuevo nacimiento en Jesucristo. Para apoyar con más base y con toda doctrina, miramos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, donde él aclara claramente, valga la redundancia, que es la salvación mediante la gracia. Dice el apóstol Pablo, a partir del 2 en adelante: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, hablando del espíritu del anticristo, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el apóstol Pablo aquí hace un paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos y amigos, aquí podemos mirar claramente que el apóstol Pablo nos está diciendo que Él nos dio la vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces alguno de ustedes podrá preguntarse, pero es que yo no era tan malo, o el que está a mi derecha, o tal persona que yo conozco que al día de hoy dice ser cristiano era mucho más mala que yo, entonces yo no merecía ser más salvo que este. No, hermanos, no, obviamente hay un error pensar de esta forma, porque si fuese por buenas obras, entonces Jesucristo no hubiese venido aquí a la tierra nada, y hubiese dejado que cada uno se salvara por su propia justicia, aunque realmente no nos alcanzaba, porque dice que el espíritu del anticristo, o que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, era el que nos tenía a nosotros sujetos o atados a hacer la voluntad de Satanás, o la voluntad del mundo, y también nuestra propia voluntad. La persona que trate de hacer su propia voluntad se constituye enemigo de Dios, porque entonces es una naturaleza ajena a la del Espíritu Santo, la que lo lleva a hacer algunas obras. Pecado es todo lo que no glorifica a Dios, todo lo que no sea realmente y provenga de fe es pecado. O sea, dice que si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tenido por pecado, pero cabe destacar que la salvación es por la gracia. El Señor sabe cuántos errores habremos de cometer, pero no estoy diciendo, ni estoy dejando una puerta abierta, el Señor tampoco la dejó, obviamente, para que pequemos voluntariamente contra el Señor. La Biblia dice que algunos de nosotros ofendemos muchas veces, que sabemos ofender muchas veces, y ofender muchas veces al hombre y obviamente al Señor que nos dio la vida eterna en Cristo Jesús. Estamos bajo un regalo inmerecido. La salvación es un regalo que Dios nos dio, pero ninguno de nosotros no lo estábamos ni siquiera esperando, tampoco lo imaginábamos, o decíamos muchas veces que ni necesitábamos eso, porque yo me acuerdo que yo era de esas personas que pensaba así, y también conozco muchas personas que ahora están en el camino de la verdad, que decían, no, es que yo no necesitaba nada de Dios, pero como no lo esperábamos, el Señor sí sabía que lo necesitábamos, porque la palabra nos enseña que Él conoce el corazón, y que Él conoce el corazón más que todas las cosas. El Señor sabía que realmente dentro de nuestro orgullo y nuestra prepotencia había una necesidad grande, y que era salvarnos. Dice que Él nos quiso dar vida juntamente en Cristo Jesús por la gracia, por su misericordia, y la gracia es un don, un favor inmerecido, como dice la Escritura. Hermanos, así que si alguna persona llega enseñando otro evangelio, que es por medio de las obras, tanto de las obras de justicia como de las obras, hasta obras de extrema santidad. La santidad es importante, no estoy diciendo que no es doctrina, obviamente es doctrina fundamental, la santidad, porque sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que de esta forma podemos aclarar bíblicamente que la salvación es un don, un favor inmerecido, y que no es por nuestras buenas obras. De hecho, algunos de ustedes han estudiado acerca de la biografía de Martín Lutero y de su vida eclesiástica, donde Martín Lutero, él creía, siendo adherente o adepto a la fe católica romana, donde él decía que la salvación que él veía de esta forma era por medio de ayunos, de oraciones extensas, de vigilias, de flagelación de la carne. Incluso él creía que la salvación era por medio de la supernegación. Una cosa es la autonegación, una cosa es la supernegación, que ya es transgredir lo que el Señor dice que es el afecto natural, que nosotros somos templo del Espíritu, así que no podemos destruir el templo, y Martín Lutero practicaba la flagelación en extremo. Hermanos, así mismo como la palabra del Señor nos lo enseña en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, y obviamente este amor es por su gracia, por amor, somos salvos.
La salvación no es por obras, la salvación es exclusivamente por la gracia de Dios, y la gracia de Dios nos dio fe, y esa fe nos dio que el nuevo nacimiento nos dio salvación. De todas formas recomendamos estar siempre atentos a guardarnos de herejías y de doctrinas diabólicas, porque ahora el movimiento mesiánico, judaizante, no estoy hablando de los mesiánicos verdaderos que son judíos creyentes en el Señor, no. Estoy hablando de los que se creen judíos, de los que el Señor llama sinagoga a Satanás en Apocalipsis 3:9. Estoy hablando de las personas que practican una fe romana, donde enseñan que la salvación es por medio de primeras comuniones, procesiones, penitencias, cualquier otro tipo de sacrificios. Bueno, eso son obras de justicia. Este tipo de obras de justicia no glorifica a Dios. Lo único que glorifica a Dios es el amor, la obediencia y la santidad. Hermanos, les agradezco por visualizar esta información. Estaremos pendientes para subir más contenido al canal. Recuerden que apenas somos una pequeña familia, pero aspiramos que el canal vaya creciendo para hacer edificación a todas las vidas de las personas que llegan a ese lugar, y seguiremos avanzando con la ayuda del Señor. Esperamos que este proyecto sea agradable obviamente a los ojos del Señor, y también sea edificación para ustedes. Muchas gracias, y que el Señor les bendiga mucho y sigamos siempre adelante. Sí, recuerden que sin santidad nadie verá al Señor. Recordemos siempre esto y hagamos siempre oración. Estemos orando sin cesar, porque el tiempo es peligroso, pero ahí está el Señor que es bueno, y Él es que pelea nuestras batallas. Gloria sea a Dios, y gracias, hermanos, gracias por ser parte de este canal. Sencillamente, el Señor les bendiga mucho. Adiós, chao, chao.